Bienvenidos al podcast El Administrador Público. Bienvenidas y bienvenidos al podcast El Administrador Público. En este podcast, Gabriel Estefan Rojas y yo, David Arellano Gold, académicos de un centro público de investigación en México, discutiremos diversos asuntos contemporáneos, nacionales o internacionales sobre gobierno, administración y políticas públicas. Esto lo haremos a la luz de textos clásicos y contemporáneos, textos críticos en estas disciplinas. En otras palabras, cada emisión tendremos un problema público, una situación de gobierno que será visto de una manera simplificada, por supuesto, bajo las lupas de las teorías, conceptos y herramientas que las disciplinas de la administración y políticas públicas y la teoría de la organización nos ofrecen a los ciudadanos para enfrentar los retos propios de una sociedad democrática. Así, más que pensar que en este podcast somos expertos en todo y tenemos soluciones para todo, lo que deseamos es que ustedes adviertan claramente la importancia de la teoría y herramientas que estas disciplinas han producido para enfrentar los problemas públicos. Estimado Gabriel, ¿cómo estás en este 16 de abril de encierro y de pandemia mundial? Pues muy bien, profesor. Aquí en casa, esperando que todo esto pase pronto y que podamos finalmente acabar con esto del coronavirus. Y bueno, pues con el gusto de saludarte otra vez, nuestro octavo episodio. Y justamente hoy vamos a hablar de un tema que es un poco el pretexto, ¿no? Porque vamos a hablar del Estado modesto de Michel Crozier. Yo creo que este texto de Crozier es muy conocido en nuestras disciplinas, sobre todo en teoría de organización. Sí. Pero este texto creo que no es tan conocido como otros, ¿no? Como el actor estratégico. Entonces creo que es una buena forma de presentar un Crozier distinto que creo que puede ser muy interesante. Y el ejemplo que vamos a usar en esta ocasión va a ser justamente como es el Estado modesto, el Estado moderno, vamos a hablar de la gestión de los gobiernos en esta pandemia. Exactamente. Sí, digamos, estamos hoy día 16 de abril y pensamos que este episodio del Administrador Público salga por ahí del 18 de mayo. Entonces, claro, muchas cosas van a cambiar, muchos de los datos o elementos que aquí diremos sobre la crisis que estamos experimentando, la crisis global con la pandemia, pues seguramente cambiarán. Pero, como tú dices, estamos trayendo a un teórico clásico de la organización, Michel Crozier, francés, hace poco nos dejó ya en este planeta, nos dejó sin Michel Crozier, desafortunadamente hace como 2 o 3 años. Y sin embargo, Crozier también participó de manera sistemática, no solamente en armar la estructura de la teoría de la organización una de las más fuertes que hay en el mundo, sin lugar a dudas, que es su perspectiva del fenómeno burocrático y el actor estratégico, sino también participó, por ejemplo, en la Comisión Trilateral, planteándose justamente el agotamiento de las democracias en la década de los 70, y luego este otro libro que vamos a platicar hoy, El Estado Moderno, Estado Modesto, le llama Michel Crozier, que en México lo publicó el Fondo de Cultura en 1989. Entonces es un muy buen pretexto para plantear, sobre todo, no sé si tú estás de acuerdo, Gabriel, que puede sonar muy raro, ¿no? Un buen Estado, lo que dice Crozier, es un Estado modesto, no es un Estado omnipotente, no es un Estado presumido, no es un Estado que se asume de grandes capacidades, sino lo va a plantear como una cualidad. ¿Cómo ves, no? Sí, porque es peculiar porque la modestia, alguna vez hablamos de la modestia acá en el podcast, ¿no? Y cómo planes modestos, más bien fue con Lindblom cuando hablamos de planes modestos, ¿no? Planes más bien sencillos y que eso podría sonar como algo malo, ¿no? Y esta vez Crozier también nos dice como, bueno, es que la modestia no es algo negativo ni es algo que no deba ser buscado, ¿no? Sino al contrario, es algo deseable, ¿no? Es pasar del estado grandilocuente a un estado modesto. Claro. Digamos, el punto, y está muy en concordancia con la situación que estamos viviendo hoy día con la pandemia global, es que los gobiernos, dice Crozier, están rebasados, ¿no? Las democracias están rebasadas de expectativas, están rebasadas de que se les pide solucionar cuestiones enormemente complejas, y entonces los pueblos y las sociedades se desesperan con los estados porque no son capaces de resolver todos los problemas, ¿no? Educación, salud, medio ambiente, economía, en fin, ustedes pueden mencionar la gran cantidad de cosas que un estado
un gobierno tiene que resolver hoy día. Y lo que dice Crozier es que la paradoja es que ante la gran cantidad de problemas que tiene que resolver los estados modernos, los estados contemporáneos, el sentirse, la arrogancia, ¿no? La lógica de ser omnipresente y omnicompetentes lleva justamente a la impotencia, dice Crozier, ¿no, Gabriel? Sí, que en este caso yo creo que Crozier está hablando de esto en un contexto muy distinto al que vimos ahora, pero es completamente aplicable. Creo que hablamos mucho de este proceso en el siglo pasado, donde el Estado pasa de ser este ente todopoderoso, este ente que resuelve, este ente benefactor que cubre a toda la población, a un ente en un mundo altamente complejo, donde algunos problemas, como mencionas, el ambiental, que lo hablamos en el primer episodio, es demasiado grande para que el Estado por sí mismo lo pueda hacer, ¿no? Pero Exacto. la población mantiene esta idea de que el Estado debe ser este personaje, este ente con todo lo que tiene, ¿no? El gobierno, las organizaciones públicas, que pueda hacer frente efectivamente a cualquier problema. Y en realidad lo que nos menciona acá Crozier es que ese Estado en realidad ya no puede hacerlo y de hecho no debería pensarse a sí mismo como un ente que puede lograr esta cosa, ¿no? Sino más bien un ente modesto, un ente que incorpora algunas cuestiones como realizar o pensar en necesidades reales, ¿no? No intentar cubrir todo. Exacto, digamos, es una interesante paradoja, ¿no? Ante una realidad que cambia tanto, ante una realidad donde los problemas no tienen una solución como varita mágica, como lo hemos planteado en varios episodios de este podcast, los problemas no tienen una solución, tienen muchas soluciones, tienen muchos problemas que se van generando al tratar de resolver el problema. Las soluciones que tenemos son imperfectas, a veces crean nuevos problemas. Todos estos son cosas que hemos platicado en este podcast. Y entonces la clave es, ¿no? El punto es, los problemas no tienen una solución, no hay varita mágica. Todos los problemas tienen que encontrarse solución paso a paso, experimentando, cometiendo errores, documentándose, encontrándose más datos, más evidencia. Y entonces ahí es donde radica la paradoja. Un estado omnipresente, un estado omnipotente, acaba siendo impotente, dice Crozier, justamente porque no está abierto a los cambios, no está abierto a aprender, no está abierto a entender que sus soluciones caen en decadencia rápidamente, dice Crozier. Y creo que ese es un punto clave del argumento del Estado modesto. El Estado modesto y la gente que lo compone entiende que todas las soluciones son decadentes, tienen un periodo de ¿cómo se le llamaría? ¿No? Un periodo de vigencia, porque los problemas se mueven, porque las realidades cambian. Y entonces si tú no estás abierto a cambiar, eres un Estado arrogante, eres un gobierno arrogante, entonces no estarás preparado para enfrentar y cambiar. Y luego dice un segundo punto, un Estado modesto que está abierto al cambio, que está abierto a aprender, a saber que sus ideas tienen un periodo de caducidad, vamos a llamarle así, también es un Estado que es más capaz de que le interesen los toques finales de las soluciones. Una cosa es que la idea sea muy buena, cosa que también hemos dicho en este podcast, y otra cosa es saber crear las condiciones, los toques finales, los detalles para llevarlo a la acción, ¿no? Y estar experimentando y encontrando errores. Aquí esto Crozier dice, el Estado modesto es un Estado desacralizado. Y aquí creo que toda esta primera explicación, este primer punto de partida, nos remite ya a nuestro problema que decidimos usar, ¿no? Que es un poco el pretexto, que es esta pandemia, ¿no? Porque creo que los problemas en una pandemia vemos que cada semana hay una nueva situación, ¿no? Porque de una Exacto. semana a otra pasas de la fase 1 a la fase 2 y a la fase 3, ¿no? Y Lo vivimos todos los días, ¿no? Todas las mañanas las cosas pueden cambiar radicalmente. exactamente, y aquí es donde justamente creo que es más evidente que los problemas cambian, ¿no? Porque en esta situación de pandemia, si vemos desde enero que ocurre en Wuhan, en China, este problema, que es el lugar donde surge, hasta ahora vemos que ha cambiado muchísimo tanto la perspectiva como los discursos, como las acciones de los distintos gobiernos, ¿no? Sobre este tema. Entonces creo que es un buen ejemplo para ilustrar esto que mencionas, que es los problemas cambian y ahí por eso también podemos como ver algunos gobiernos cómo se han manifestado respecto a esos cambios, ¿no? Cómo los han tratado, si han actuado sobre ellos o no, si mantienen una perspectiva modesta o más bien
más estatista, ¿no? Sobre este problema. Claro, es un excelente ejemplo porque lo que hemos visto es, bueno, para empezar, no está claro que hay una solución, ¿no? Esto es un Ujú. asunto que todavía puede modificarse enormemente en los próximos meses, si el virus muta gravemente, si la vacuna puede ser construida prontamente, si no hay vacuna pero hay tratamientos. Vamos, ¿no? Todavía hay un montón de incertidumbres, países que ya están hablando de regresar, entre comillas, a la normalidad, pero que temen al mismo tiempo y están atentos a que les pueda haber un rebote del contagio. Entonces, claramente estamos en esa situación, no tenemos una solución, las cosas están cambiando todo el tiempo y tenemos un montón de gente en todo el mundo buscando soluciones, encontrando, adquiriendo información, viendo los datos y a un montón de gobiernos tratando de reaccionar. Dice Crozier, los estados modestos evitan que los políticos se autointoxiquen. Es decir, los políticos tienden a creerse sus soluciones, creen que sus soluciones son eternas, que son perfectas, que son exactas, ¿no? Que son globales y se autointoxican. ¿Qué significa eso? Bueno, eso lo analizaremos en otro episodio de nuestro podcast, pero lo que significa es que crean todas las condiciones para evitar encontrar más información, para cerrarse ante ideas nuevas y sobre todo cerrarse ante las críticas y cerrarse ante gente que puede estar diciendo vamos mal, deberíamos de corregir el camino y en esta autointoxicación los estados que no son modestos se cierran, que es exactamente lo peor que podemos hacer en una circunstancia de crisis como la actual, ¿no? Exactamente, y más porque también hemos visto, ¿no? Es también bien interesante porque este problema, esta pandemia, nos ilustra curiosamente algunos países cuyos políticos se autointoxican, ¿no? Uh-huh. Entonces también es un excelente ejemplo porque ahorita vamos a ir pasando un poco más allá para explicar eh, los ejemplos que traemos y Uh-huh. cómo esto que mencionamos se aplica, pero justamente, ¿no? Esta capacidad de adaptación y de adelantarse a esa decadencia es otra vez algo que se requiere en esta pandemia, ¿no? Porque aparte de estos problemas relacionados con el virus que ya se sabe, ¿no? Que es si puede mutar, si hay un repunte, cómo controlarlo, cómo mitigar su propagación, también tenemos que meter otros problemas o situaciones, ¿no? Como la situación económica, ¿no? Que se viene una De acuerdo, tremenda crisis, de los acuerdo. problemas para incentivar eh, que las empresas puedan seguir pagando a sus trabajadores y no haya Uh-huh. un aumento de desempleos masivo. Entonces hay un montón de cosas ahí donde Sí, rápidamente hay que tener que adaptarse y adelantarse a esa decadencia, ¿no? Porque puede ser que el tema del virus sea algo novedoso y por eso es difícil como manejar o controlar una situación que es nueva, pero en los temas más económicos, ahí sí hay en cierta forma lecciones de la historia, ¿no? Y ahí es donde esta capacidad de adaptarse, de adelantarse y de no autointoxicarse, de no cerrarse a las soluciones o no considerar nuevas alternativas es mucho más evidente. así es. El Estado modesto, dice Croce, además, sabe que no puede imponer el cambio porque el cambio depende en buena medida de las personas, del cambio, de la manera en que las personas nos comportamos y buscamos cambiar. Nuevamente lo estamos viendo aquí, ¿no? Encerrarse y aislarse es opción para algunos, pero no para todos. Algunos incluso pueden tener la opción de encerrarse y no lo están haciendo o no lo hacen o no creen, como el gobernador de Puebla, ¿no? Que aquí en México, que hasta hoy día sigue insistiendo que esto se arregla con un caldo de gallina, una irresponsabilidad prácticamente criminal. Entonces, las personas tenemos que cambiar y modificar nuestros comportamientos, tenemos que hacer cosas y el Estado modesto sabe, dice Crozier, que depende y depende de las personas, requiere que las personas ayuden y formen parte de la solución. Dado que el Estado no es omnipresente, el Estado modesto depende mucho del apoyo de las personas y de sus comportamientos. Y depende, dice Crozier, por último, de una buena operación, ¿no? Un Estado modesto sin administración pública capaz es un Estado a la deriva. ¿Por qué? Dice porque es una paradoja bien interesante, dice Crozier. Las sociedades contemporáneas exigen más libertad, exigen más información, dudan más de hacerle caso al Estado, de decir, ustedes quédense en su casa, pero ¿por qué? ¿No? Voy a perder mi empleo, ¿cómo puedo sostener a mi familia si no sigo vendiendo cosas? Y entonces yo no le hago caso al gobierno y sigo saliendo
sigo saliendo a la calle. Bueno, entonces las sociedades para poder cambiar su comportamiento requieren explicaciones, requieren soluciones. Y dice Crozier, los neoliberales no entendieron una cosa, ¿no? Más libertad implica más organización, ¿no? Y los estados requieren de mucha más organización para dirigir, convencer, otorgar información a la gente que con mayor libertad pide y exige eso, más libertad, y para cambiar su comportamiento, más información. Sí, creo que aquí podemos ir empezando con uno de los casos que traemos, Okay, vale. que en este caso uno de estos estados que podrían considerarse más bien modestos es Corea del Sur, quien a fines de febrero y principios de marzo registró un estallido, ¿no? Un incremento en casos de coronavirus, pero para finales de marzo lo había controlado bastante bien, ¿no? Y tienen números mucho mejores que muchos países, ¿no? Que tienen una misma tendencia en cuanto al brote de coronavirus, el número de casos y de decesos. Entonces, este me pareció un ejemplo muy interesante de un estado modesto, porque justamente combina esta parte de la necesidad de organización y de una buena administración pública que habla Crozier, ¿no? Porque aquí encontré un artículo de The Guardian, de un columnista surcoreano que está en Hong Kong, y él habla de algunas características del gobierno surcoreano y cómo tuvo tanta efectividad esta estrategia que es bien conocida de este testeo masivo que hice ya, ¿no? Y trazamiento, trazabilidad de los casos y de las personas mediante sus celulares, ¿no? Mediante el comportamiento en sus aplicaciones móviles. Entonces él dice, como el autor de Tai Hong Kim señala que el éxito de Corea del Sur frente al COVID fue un sistema eficiente y bien financiado de prestación de servicios públicos, que eso vemos que es algo que no se cumple en muchos países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Donde todos sabemos que el sistema de salud es altamente caro, usualmente es privatizado, mientras que en Corea del Sur el sistema médico en realidad es abierto para todos y todos tienen acceso a servicios públicos, ¿no? De alguna índole. Entonces, el autor menciona, sin esta estructura de línea base, la política de prueba y rastreo y tratamiento no pudo haber sostenido. Claro. O ampliado en la medida que se hizo, ¿no? Porque sabemos que fue masiva. Entonces, y otra cosa que me parece muy interesante, que es justamente regresar al tema de los políticos que se autointoxican, es que Tai Hong menciona que hubo un liderazgo efectivo, ¿no? Que es todo este andamiaje organizacional tuvo un liderazgo en el cual se dijeron claramente las cosas que se iban a realizar, que esto también es muy importante en una crisis, señalar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y también hubo una gran cooperación de las personas, ¿no? En el sentido de que en la sociedad surcoreana hay una lógica, o se imperó una lógica muy clara de voy a dejar un poco de mi privacidad a través de que puedan ver o tengan acceso a mis redes móviles o a mis aplicaciones en mi celular, con el fin de que sea por el bien común, ¿no? Y aquí es parte de que la población no se resistió al cambio, de hecho se dio un poco de una de sus libertades más importantes, que es la privacidad, y permitió apoyar a un gobierno, ¿no? En este caso el suyo, para evitar la propagación del virus. Claro, no sabemos mucho, no tenemos una varita mágica, necesitamos más datos. Para ello necesitamos hacer pruebas. Las pruebas nos permitirán comprender mejor hacia dónde y cómo está evolucionando el asunto. No estamos claros si esto va a implicar mayores medidas o no de restricción de las libertades, pero tendremos que ir avanzando a partir de tener más datos y más evidencias. Y la apuesta es una apuesta modesta en el sentido estricto de la palabra. En vez de decir, como en el caso de Estados Unidos, en el caso de México, no nos va a pasar nada porque no es tan grave, no nos va a pasar nada porque las pandemias no nos afectan a nuestra raza o a nuestra estirpe, no nos va a pasar nada porque se está exagerando la situación. En vez de plantearse una solución omnipotente, no nos va a pasar nada porque tenemos la solución grande. El Estado modesto dice, no tenemos la más remota idea si esto va a ser grave o no, no tenemos la más remota idea de cómo se va a enfrentar esto en el largo plazo, pero lo que sí podemos hacer en el corto plazo es actuar, y es actuar teniendo más datos e información, y entonces haciendo tiros de precisión, vamos a llamarle así, para contener el asunto, ¿no? Digamos, más o menos sería una manera de ver la diferencia de reacciones entre Corea y Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Sí, en un primer punto puede ser una forma de ver las diferencias, y también como en Estados Unidos la situación que viven actualmente, que es el país donde existe en este momento la mayor cantidad de personas infectadas con coronavirus, mientras que en Corea
cuya curva ya se ha aplanado y ya pueden incluso regresar, ¿no? A sus actividades más o menos normales. Claro. Dice Crozier, ¿no? Las ilusiones, dice, de la planeación o de la planificación, pues acabaron siendo eso, ¿no? Son ilusiones, ¿no? El interés general, dice, no se puede monopolizar. La cogestión o la nacionalización, dice Crozier, son sueños que requieren de milagros para funcionar, ¿no? Lo que más bien es que lo que estamos viendo es que las sociedades quieren emancipar del Estado y el Estado modesto les trata de ayudar para emanciparse, ¿no? Las órdenes jerárquicas resultan ser inefectivas o cuando necesitan usarse, necesitan ser muy construidas, necesitan ser construidas a partir de un consenso muy importante, asumiendo que las personas van a acabar haciendo diferentes cuestiones. Y entonces el Estado deja la arrogancia, dice, de la planificación o de la nacionalización, ¿no? Y se convierte, por ejemplo, en un proveedor de conocimiento y de información que puedan facilitar la cooperación y la coordinación. Creo que nuevamente se conecta muy bien con el caso de Corea y con uno de los casos que vas a hablar, ¿no? Adelante, de que es el de Alemania, ¿no? Exactamente. Primero con el de Corea, pues otra vez, ¿no? La sociedad, aquí una vez más hablamos de sociedad y de los ciudadanos como los participantes que en el éxito de esta estrategia, ¿no? Directos participantes y directos responsables, porque también en el caso de Corea la población tiene una cultura de la disciplina y muy arraigada. Entonces, en cuanto el gobierno les dijo, por favor, no salgan, por favor, usen mascarillas cuando salgan, las personas acataron completamente esta disposición. Mientras que vemos que en otros países las estrategias no son tan cumplidas, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo que Google permite ver mediante el rastreo de tu celular si te has movido o no, ha cambiado en la población sus comportamientos en desplazamientos. Y en América Latina era una cosa tremenda, ¿no? Porque era de 46% el cambio, que era mínimo, en comparación de otros países como en Europa, donde llegaba al 88, 89%. Entonces ahí también la sociedad es fundamental en esta cosa del gobierno, en esta parte del gobierno modesto, en esta parte de la emancipación. Y el otro es Alemania, porque Alemania, en cuanto ocurrieron los primeros casos a mediados de marzo, el gobierno, antes de imponer reglamentaciones tan rudas o sanciones en el sentido de que si salías tenías una penalización económica, lo que hizo fue pedirle a sus ciudadanos que no salieran, ¿no? Que entendieran que era una situación muy grave y que era mejor apoyar todos, ¿no? De hecho, Angela Merkel, cuando menciona o habla sobre los primeros casos de coronavirus que había en Alemania, que había 200 para esa fecha, para mediados de marzo, lo primero que dice es llama a la conciencia de los ciudadanos y le dice, esta es una situación muy grave, por favor apóyenos, no saliendo de casa, y solo poniendo medidas como de cuarentena, pero de movilidad más o menos abierta, ¿no? Porque las personas podían seguir saliendo a correr, podían seguir saliendo a hacer algunas cuestiones como por sí solos, mientras que en otros países como en Italia o en España se tomaron medidas muy tarde y cuando se tomaron eran extremadamente restrictivas, ¿no? Claramente debido a la gravedad del asunto, donde, por ejemplo, en Italia y en España hay sanciones económicas muy fuertes, incluso hasta de cárcel, si sales o si rompes la cuarentena, por ejemplo. Sí, sí, digamos, el estado modesto, creo yo lo interpreto así, Gabriel, lo que dice Crozier, ¿no? El estado modesto es un estado mental de los políticos, de los administradores públicos, que también debe de ser un estado mental de la sociedad, ¿no? Cuando tú te pones en el modo, vamos a llamarle así, ¿no? Del estado arrogante, entonces todo debe de tener soluciones, esto es fácil, esto es claro, no hay gran ciencia en administrar ni gobernar, porque todo es sentido común y voluntad y liderazgo. Cuando te pones en el modo, ¿no? Le cambias el botón y te pones en el modo estado modesto, ¿no? Lo que tú estás diciendo es, no sabemos todo. Somos ignorantes de muchos problemas y de muchas de las formas en que vamos a resolver esos problemas. Y entonces no podemos planificar todo de antemano, no tenemos una varita mágica que nos resuelva el asunto. Y lo que tenemos que hacer es una regla muy sencilla. Tenemos que actuar congruentemente sobre los problemas como los vamos viendo y como los vamos enfrentando, con información, con datos, y también sabemos que nuestras ideas pueden cambiar, que nuestras soluciones pueden caer en decadencia, y entonces estamos preparadas y anticipando, como élites que somos de gobierno y de administración pública, anticipando soluciones, estamos anticipando
que probablemente lo que hicimos ahora no funcionó tan bien y en el camino aprendimos a crear nuevas opciones, porque no nos quedamos encerrados en un dogma que nos detiene, sino nos quedamos abiertos a la opción de un constante aprendizaje. Por eso dice Crozier, jugar con la administración pública de un país, derruirla, maniatarla, dinamitarla, es una cuestión que se tarda 1, 2 o 3 años en destruirla y que se va a uno tardar 15, 20, 25 años en reconstruirla. Porque sin capacidad de organización del gobierno, simplemente tienes un gobierno, déjate, arrogante, un gobierno arrogante y destruido, incapaz, ¿no? Sí, solo para el primer punto que mencionabas, un gobierno modesto ante una situación que no conoce, no la descarta o no piensa que es algo que no puede afectar, sino que le toma la gravedad en la medida del que lo conoce, ¿no? Sabe que es un tema complicado, como una vez más Alemania con Angela Merkel, que en este caso, cuando ocurren las primeras acciones, lo que dice Angela Merkel es, reconoce la gravedad del asunto, dice, ahora lo que tenemos que hacer es esto, no hay más información porque no se tiene, pero claramente reconoce que la situación que enfrenta el gobierno, en este caso el suyo y los demás, es una situación que debe atenderse rápidamente, aunque no se conozcan claramente cuáles puedan ser todas las consecuencias. Ahora vamos en el caso de Trump y esta declaración que la dijo también a mediados de marzo. Todo esto es como en el mismo tiempo y lo hice así para que se viera claramente cómo era la diferencia entre uno y otro. Entonces, Trump menciona en una de las conferencias de prensa como nuestro país no fue construido para ser cerrado, Estados Unidos volverá a estar abierto para los negocios. Si fuera por los médicos, dirían que cerremos el mundo entero. Sí. Esto podría crear un problema mucho mayor que el problema con el que comenzaste. No estoy viendo meses, puedo decírtelo ahora mismo. Y aquí esto claramente refleja es el Estado modesto, en este caso personificado un poco por Alemania, reconoce un problema y aunque no sabe cuáles pueden ser las consecuencias completas sobre ello, no lo reduce, no lo minimiza y mejor actúa sobre él. Y de otro lado vemos un Estado un poco más arrogante, extremadamente arrogante más bien, que minimiza el asunto, cuestiona las élites, que en este caso las élites no es algo negativo, y esta es una ley que tenemos que reconocer. Son élites científicas, son élites de médicos que tienen cierto conocimiento, cierto expertise, que te pueden dar una mirada mucho mayor de lo que estás enfrentando, de epidemiólogos. Entonces, en este caso, el Estado arrogante se cierra tanto que no puede dialogar y no puede fomentar el intercambio de ideas y de esa sapiencia de esos expertos médicos, epidemiólogos, rechazando esto y incluso diciendo que si fuera por los médicos cerrarían todo el mundo, cuando eso es lo que es necesario y que ahora, como vemos, Estados Unidos tiene una tasa altísima de contagio. Pues sí, digamos, a ver, este es un punto bien interesante, ¿no? Y yo creo que vale la pena entrarle directamente. Crozier dice, a ver, desacralizar al Estado no solamente es la idea del Estado modesto, sino también es la desacralización de la sociedad, dice, porque si ya le pegó a los neoliberales que se equivocaron radicalmente al querer plantear que el Estado solamente servía y podía servir para defender la estructuración del libre mercado, ¿no? También se va a ir contra los populistas, Crozier, ¿no? Y lo que va a decir es, no hay tal cosa como un pueblo homogéneo, no hay tal cosa como una sociedad Dios, ¿no? El pueblo, la sociedad son plurales y son heterogéneas, son desordenadas, son variadas, es decir, tenemos grupos con diferentes intereses, tenemos grupos con diferentes maneras de pensar, con diferentes maneras de comportarse, y entonces lo peor que puedes hacer es, nuevamente en la visión de un Estado arrogante, plantear que el pueblo es uno y único, ¿no? Y que solamente hay una verdad. En el caso de Trump, solamente está la verdad de los negocios y no está la verdad que deviene de los expertos y las expertas, epidemiólogos, médicos que estaban planteando una solución importante como era la distancia social y la contención. Entonces, este punto es interesante porque como tú ya mencionaste la palabra élite, ¿no? Crozier habla explícitamente en un punto donde dice no hay sociedad sin élites. La igualdad es el enemigo de la libertad, dice Crozier, como lo han dicho antes que él y después que él muchísimas otras personas y filósofos, ¿no? La equidad, dice, es un asunto variado que hay que construir
Y las élites son indispensables. En todos los países hay élites. Y estas élites tienen que estar, claro, pues, sirven para entrenar, impulsar, innovar, tienen un papel en cualquier sociedad, y controlarlas y dirigirlas al bienestar colectivo es crítico de cualquier sociedad libre. A ver, es que la caricaturización que el populismo ha hecho de las élites es terrible, ¿no? Las élites son solamente estos grupos privilegiados, ilegales prácticamente, ricos, pero no estamos hablando solamente de esas élites. Las sociedades tienen muchos tipos de élites distintas, élites artísticas, élites científicas, élites docentes, gente que ha dedicado su tiempo y su espacio a especializarse en ciertas cuestiones y que terminan siendo y teniendo un papel fundamental en una sociedad, ¿no? Es una reflexión interesante en los tiempos contemporáneos, ¿no? Y que creo que nos está quedando muy claro con esta pandemia, ¿no? ¿Qué haríamos sin la élite, en el sentido que lo estamos diciendo aquí, sin la élite médica, sin la élite epidemiológica, sin la élite de los gobiernos capaces de tomar decisiones y lanzar recursos gubernamentales para rescatar empresas, para dirigir a las sociedades? ¿Qué haríamos sin esas élites? Es momento de volverlo a discutir, ¿no? Exactamente, y más porque justamente la caracterización de las élites parece muy arraigada en algunos gobiernos, en algunas sociedades, y es una clara, es en un claro sentido despectivo, y también es solamente, como tú mencionabas ahora, que no hay un solo tipo de élite, que no es solo la élite económica, por ejemplo, sino hay una élite científica y demás. Hay un rechazo sistemático a cierto tipo de élites específicas, ¿no? En Estados Unidos vemos que con Trump hay un desdén, en cierta forma, por las élites científicas. Y aquí en México también podemos ver un claro rechazo hacia una élite económica, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando se habla de no salvar empresarios, se piensa en el gran empresario, pero no se ve el empresario medio y pequeño y el micro, ¿no? Que entre esta pandemia son los que sufren mucho más, ¿no? Porque algunos de ellos no van a poder regresar a los negocios o no van a poder regresar a sus actividades cuando termine esta pandemia. Pero en el discurso, al hablar de élite económica, que donde está el empresario, no se ve a este pequeño, que si bien es parte de esa élite, que es una élite empresarial, no es el mismo que el gran empresario, ¿no? Que el empresario dueño de las empresas más grandes de México, por ejemplo. Sí, digamos que el término de élite es un término que Crozier nos invita a repensar ampliamente, ¿no? Las élites científicas y académicas, en el sentido como lo estamos manejando aquí, hoy día son fundamentales para resolver el asunto en el que nos encontramos, y hasta hace poco gobiernos como el de México, Venezuela, Estados Unidos habían atacado a estos sectores de una manera radical y la siguen atacando. Digamos, el libro del quinto riesgo, ¿no? De Michael Lewis, que publicó hace algunos años, que explica cómo Trump desmanteló sistemas de vigilancia científica, desmanteló sistemas de regulación del medio ambiente, desmanteló organizaciones de larga data en Estados Unidos respecto de situaciones de emergencia sanitaria. Bueno, pues estamos viendo el efecto de ello en estos momentos en Estados Unidos. Un Estado modesto debe de aprender a convivir con los diferentes tipos de sociedad a las cuales está enfrentando, está coordinándose, está cooperando con, y es un Estado, por lo tanto, abierto al aprendizaje y a las ventajas que los diferentes grupos le otorgan. Y en este caso, los diferentes tipos de élite, no es una cuestión de negarlas, sino más bien es una cuestión, dice Crozier, de controlarlas y dirigirlas por el bienestar público, ¿no? Sí, que solo me gustaría a mí cerrar con una frase de un artículo de Forbes también, donde hablan de la estrategia de Trump, y ellos mencionan, y esto es textual lo que dice este artículo, dice, distintas fuentes señalan la falta de evidencia que la estrategia de la Casa Blanca a la hora de emitir pautas personales de limpieza, evitar viajes no esenciales y distanciamiento social. Esto se piensa que no va a conducir a un cambio suficiente en el comportamiento para tener la transmisión significativa de la enfermedad. Esto es a finales de marzo, lo cual se anticipó a lo que estamos viendo. Imagínate. Ok, bueno, pues mira, a mí me gustaría también terminar con una frase que me encanta del libro de Crozier, ¿no? Ahí les va. Dice, la moral de la política megalomaniaca es una moral de lo absoluto y es una fórmula al desastre. La libertad del hombre, dice,
ahí, bueno, es un libro de 89, ¿no? La libertad de las personas es su talento. No la libertad absoluta de llevar al mundo a cuestas, sino la libertad limitada, precaria, que empíricamente es la suya en las dificultades del aquí y del ahora. El entusiasmo ideológico lleva a practicar los más sórdidos chanchullos o engaños. Tras el sueño de las mañaneras, de las mañanas, no quedan sino gurúes y curanderos dedicados a vender amuletos. México, Venezuela, Estados Unidos son 3 países excelentes que hablan justamente de esta moral megalomaníaca que ojalá que una de las cosas que esta crisis sanitaria que estamos viviendo haga mostrar es cómo estas cuestiones no se resuelven a partir de un Estado omnipresente y omnipotente que acaba siendo impotente, como dice Crocía en su juego de palabras, sino probablemente de un Estado modesto. Muy bien, pues muy bien, Gabriel. Muy bien. Estuvo duro el capítulo, pero es que todos estamos muy tensos. Sí, ya el encierro nos pasa factura después de tanto tiempo. Y lo que se viene. Exacto. Bueno, pues muy bien, Gabriel, pues cuídate mucho. Seguimos en este camino y saludamos a todos nuestros escuchas y les deseamos lo mejor. Cuídense mucho, quédense en su casa si pueden, ¿no? Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto y que todos estén bien. Y bueno, a seguir con esto que ya casi acaba. Bye bye. Bye. Esto fue El Administrador Público.